¿Puede una pequeña nación africana desafiar siglos de dependencia y construir una ciudad entera sin pedir permiso ni dinero a Occidente? Lo que está ocurriendo en Burkina Faso es una revolución silenciosa, una grieta inesperada en el orden global, una página nueva que se escribe en el libro de la historia africana. Muchos han subestimado a este país, creyendo que su destino estaba marcado por la pobreza y la sumisión. Sin embargo, lo que se está gestando en el corazón del Sahel desafía todas las expectativas y nos obliga a replantear lo que creíamos saber sobre el poder, la dignidad y la autosuficiencia de los pueblos africanos. En el corazón de África Occidental, Burkina Faso ha puesto en marcha la construcción de 50.000 viviendas. No es una caridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional, ni una deuda adquirida con bancos de París o Washington. No hay préstamos que comprometan el futuro, ni manos extranjeras dictando cada plano. Aquí, los propios burkineses levantan paredes con recursos locales, en un acto audaz de independencia y dignidad. Este proyecto, conocido como la Ciudad Renacimiento, no solo busca proporcionar techo a decenas de miles de familias, sino también demostrar que es posible romper con los patrones históricos de dependencia y subordinación. El mundo observa, incrédulo, cómo un país considerado durante décadas como demasiado pobre se atreve a desafiar su destino. Lo que ocurre en la Ciudad Renacimiento es mucho más que arquitectura. Es la ruptura de cadenas históricas, el eco de una dignidad largamente negada y la prueba de que los africanos pueden tomar el timón de su propio futuro. Este acto de desafío recuerda otros momentos de la historia en los que pueblos oprimidos decidieron, contra todo pronóstico, tomar las riendas de su destino. Como cuando la India, liderada por Mahatma Gandhi, apostó por la autosuficiencia en la producción de sal, desafiando al Imperio Británico. O cuando los países latinoamericanos comenzaron a nacionalizar sus recursos naturales en el siglo XX, buscando cortar la dependencia de los poderes coloniales y de las empresas multinacionales. Este proyecto no solo es un reto logístico, es una afrenta directa al sistema que ha mantenido a naciones como Burkina Faso bajo el yugo de la deuda y la sumisión. Cada ladrillo, cada techo, es una declaración. No necesitamos permiso para ser dignos, para ser soberanos, para construir nuestro porvenir. Si bien la historia de África está marcada por episodios de explotación y saqueo, también está salpicada de gestas heroicas en las que los pueblos se han levantado para reclamar su autonomía y dignidad. La Ciudad Renacimiento se convierte así en la última de una larga lista de resistencias, pero también en una de las más concretas y tangibles. La magnitud de este desafío podría cambiar para siempre el mapa africano y sacudir los cimientos de la narrativa mundial sobre quién tiene poder para decidir, crear y prosperar. Si Burkina Faso logra consolidar este modelo, podríamos estar ante el surgimiento de una nueva era, donde las naciones africanas dejen de ser vistas como receptoras pasivas de ayuda y pasen a ser arquitectas activas de su propio destino. Este giro conceptual es tan revolucionario como la construcción en sí misma. Pero hay una advertencia. Si el mundo ignora esta gesta, el ciclo de explotación y dependencia continuará inalterado. Si aprendemos de Burkina Faso, podríamos recuperar poder, riqueza y dignidad para toda una generación. Es necesario mirar con atención y humildad, pues las lecciones que emanan de la Ciudad Renacimiento podrían ser el germen de un cambio profundo, no solo para África, sino para cualquier región que haya sufrido el peso de la dependencia externa. Para comprender realmente por qué estas 50.000 viviendas importan tanto, es imprescindible mirar hacia atrás, a la pesada herencia del colonialismo y el ciclo de dependencia que ahora este país decide romper. No se trata solo de una cuestión de números o de ladrillos, sino de un cambio cultural y político de enorme profundidad. Burkina Faso está mostrando que es posible escribir una nueva historia, una en la que la dignidad y la soberanía no sean palabras vacías, sino realidades palpables. Esta no es solo una historia sobre ladrillos y cemento. Es la culminación de siglos de lucha por la autonomía africana. La resistencia frente al colonialismo,
la lucha por la independencia y los intentos de construir una economía nacional sólida han sido constantes en la historia del continente. Sin embargo, pocas veces se ha visto un esfuerzo tan masivo y coordinado, nacido desde la base y con un sentido de propósito tan claro. Burkina Faso no siempre fue la tierra de los hombres íntegros. Su nombre y su destino han sido moldeados, a menudo por la fuerza, durante siglos de intereses ajenos y mandatos extranjeros. La palabra Burkina Faso significa literalmente la tierra de los hombres íntegros, un nombre adoptado en 1984 durante la presidencia de Thomas Sankara, pero antes de eso, la región era conocida como Alto Volta, una denominación impuesta por los colonizadores franceses. El país no nació con sus actuales fronteras. Fueron los colonizadores europeos quienes impusieron líneas arbitrarias en el mapa, separando familias, culturas y tierras ancestrales. Hasta el primer nombre, Alto Volta, era una etiqueta extranjera, no una identidad propia. Este fenómeno no es exclusivo de Burkina Faso. En toda África, las fronteras actuales son el resultado de acuerdos y repartos hechos en despachos lejanos, sin tener en cuenta las realidades locales. Así, comunidades enteras quedaron divididas, y viejos conflictos tribales se exacerbaron por la imposición de nuevas fronteras. En el siglo XIX, las potencias europeas se repartieron el continente africano como si fuera un pastel en la famosa Conferencia de Berlín de 1884. Francia se quedó con el control de vastas regiones del África Occidental, incluyendo el territorio que hoy es Burkina Faso. La administración colonial impuso sistemas administrativos, educativos y económicos diseñados para beneficiar a la metrópoli, no a la población local. En 1960 llegó la independencia, pero fue una libertad solo en apariencia. Las cadenas coloniales mutaron en lazos invisibles de deuda y dependencia. El oro y otros recursos seguían saliendo, mientras la pobreza se quedaba como huésped permanente en la vida de la mayoría. Un ejemplo concreto. Mientras las minas de oro burkinesas producían toneladas del codiciado metal, la mayor parte de las ganancias terminaban en manos de empresas extranjeras, y solo una fracción ínfima se invertía en el país. Década tras década, la historia se repitió. Gobiernos firmando acuerdos con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, aceptando préstamos bajo condiciones severas. Privatización, apertura forzada de mercados, pérdida de soberanía a cambio de un respiro financiero, mientras la verdadera riqueza partía en camiones rumbo a puertos controlados desde fuera. Esta dinámica ha sido descrita por economistas críticos como el neocolonialismo financiero, en el que la independencia política se ve socavada por la dependencia económica. No toda la historia ha sido resignación. Hubo un momento de rebeldía que encendió esperanzas en toda África. La revolución de Thomas Sankara. A los 33 años, Sankara tomó el poder, cambió el nombre del país a Burkina Faso, rechazó la ayuda extranjera, lideró una reforestación masiva con la plantación de 10 millones de árboles, impulsó campañas de vacunación que salvaron millones de vidas y proclamó que la dignidad debía conquistarse, nunca regalarse. Bajo su liderazgo, Burkina Faso se convirtió en un laboratorio de políticas de autosuficiencia. Ese sueño fue breve. Apenas 4 años después, una bala traicionera acabó con la revolución. Las viejas élites regresaron, y el país volvió a la sombra de intereses externos. La historia de Sankara es un recordatorio de lo frágil que puede ser el avance cuando se desafían intereses poderosos. Muchos comparan su asesinato con otros líderes que intentaron desafiar el orden mundial, como Patrice Lumumba en el Congo. Durante más de 3 décadas, la esperanza pareció apagada. Pero en septiembre de 2022, una nueva chispa encendió el ánimo del país. Ibrahim Traoré, un militar de 34 años, lideró un giro radical. Expulsó a las tropas francesas, rechazó la ayuda condicionada y declaró que Burkina Faso no volvería a arrodillarse ante nadie. Su mensaje fue claro. El país debía caminar con sus propias piernas, aunque el camino fuera duro y lleno de obstáculos. El riesgo de seguir atrapados en los viejos modelos es enorme. Perpetuar la pobreza,
perder la dignidad y condenar a las siguientes generaciones a una dependencia interminable. Pero esta vez, las palabras de Traoré parecen traducirse en acciones concretas. Por ejemplo, el gobierno ha impulsado la creación de cooperativas locales para la producción de materiales de construcción, evitando así la importación de insumos caros y promoviendo el empleo local. También se han implementado programas de formación técnica para jóvenes, con el objetivo de dotarlos de las habilidades necesarias para participar en la edificación de la Ciudad Renacimiento. La Ciudad Renacimiento es el primer gran símbolo de esta nueva etapa. 50.000 viviendas construidas con recursos propios, sin deuda externa, ni imposiciones foráneas. ¿Por qué este proyecto sacude a toda África y desafía siglos de historia? Porque representa una alternativa real y tangible al modelo de desarrollo impuesto desde fuera, basado en la autosuficiencia, la solidaridad y la dignidad. Es un ejemplo que desafía la narrativa dominante de que África solo puede progresar con ayuda externa. ¿Qué ocurre cuando un país africano rechaza préstamos y condiciones impuestas desde el exterior? Surge una revolución silenciosa que desafía las reglas del juego global. En Burkina Faso, una nación que por décadas fue vista como demasiado pobre y dependiente, se levanta la Ciudad Renacimiento, un ambicioso proyecto de 50.000 viviendas, financiado íntegramente con recursos propios. Esta decisión es comparable a la de otras naciones que, en momentos críticos de su historia, optaron por el camino más difícil pero más digno, como Islandia, que tras la crisis financiera de 2008 rechazó el rescate internacional y buscó soluciones internas. Por primera vez, el dinero no viene del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Ningún franco parte de préstamos extranjeros con intereses disfrazados, ni de cheques avalados por Washington, París o cualquier otra potencia. Todo el capital se recauda dentro del país y de la región, demostrando que la riqueza interna existe. Solo hacía falta voluntad política y visión soberana para movilizarla. Se ha recurrido a fondos de inversión nacionales, aportes de la diáspora burkinesa y alianzas con pequeñas y medianas empresas locales. Incluso se han organizado campañas de microfinanciación en las que cientos de miles de ciudadanos han contribuido con pequeñas sumas, sintiéndose parte activa del proyecto. La obra se construye con manos burkinesas. Miles de trabajadores locales, desde albañiles hasta ingenieros, reciben capacitación, empleos dignos y salarios que permanecen en la economía nacional. Así no solo se levantan muros, sino que se fortalece el tejido social y se multiplica el impacto económico, porque el dinero invertido no se fuga, sino que dinamiza comunidades enteras. Un ejemplo. En la ciudad de Bobo Dioulasso, pequeñas empresas familiares han obtenido contratos para proveer puertas y ventanas, lo que ha permitido la apertura de nuevos talleres y la contratación de más personal. Los materiales también narran esta independencia. Arcilla, madera y piedra extraídas del suelo burkinés son transformadas con técnicas ancestrales y modernas. Al reducir la dependencia de cadenas de suministro globales, el país es menos vulnerable a crisis externas y más resiliente ante cualquier tormenta. Cada ladrillo es una declaración. Podemos construir con lo nuestro, para los nuestros. Esta estrategia recuerda a la utilizada en países como Cuba durante el llamado Periodo Especial en los años 90, cuando la isla tuvo que recurrir a la creatividad y a los recursos propios para sobrevivir al aislamiento internacional. Eso no significa cerrar puertas. China, Rusia y Turquía participan, sí, pero la diferencia es fundamental. La dirección, las decisiones y la visión permanecen en manos de Burkina Faso. Hay intercambio tecnológico y asesoría, pero sin imposiciones. Cooperación sin ceder soberanía. Por ejemplo, ingenieros turcos han colaborado en el diseño de sistemas de agua potable, pero bajo la supervisión y el control de técnicos locales. Esta relación de cooperación recuerda a la que tuvo Brasil con países africanos en la década del 2000, cuando compartió conocimientos agrícolas sin imponer condiciones políticas o económicas. El ciclo económico, así, se invierte. En vez de que el dinero de la construcción salga al extranjero, los salarios y beneficios se quedan y circulan localmente, fortaleciendo la producción
y sembrando las semillas de nuevos proyectos. Aquí no se exporta riqueza ni se importa deuda. Se multiplica el valor dentro de las fronteras. Un efecto similar se observó en Corea del Sur durante la posguerra, cuando el país apostó por el desarrollo de industrias nacionales y la reinversión de las ganancias en la economía local, logrando un crecimiento acelerado y sostenido. ¿Quién vivirá en esta ciudad? No los especuladores inmobiliarios internacionales, ni las élites. Las viviendas están destinadas a ciudadanos burkineses, familias trabajadoras, jóvenes y sectores históricamente excluidos del sueño de un hogar propio. Así se cimenta la soberanía, no solo sobre la tierra, sino también sobre el futuro social y económico del país. El acceso a la vivienda ha sido uno de los grandes desafíos en África, donde la urbanización acelerada ha dejado a millones sin un techo digno. La Ciudad Renacimiento busca revertir esta tendencia, priorizando el bienestar de la mayoría y no el beneficio de unos pocos. El riesgo, sin embargo, es inmenso. Si este experimento fracasa, se reforzará la narrativa de que África no puede avanzar sin tutela. Pero si triunfa, la arquitectura de la dependencia se resquebrajará, y otras naciones podrán inspirarse para romper décadas de sometimiento y fuga de riqueza. La historia está llena de ejemplos de proyectos audaces que, al triunfar, han cambiado el curso de los acontecimientos. Pensemos en la construcción del Canal de Suez, en Egipto, que permitió al país controlar una de las rutas comerciales más importantes del mundo y fortalecer su independencia económica. Sin embargo, levantar muros es apenas el comienzo. El verdadero reto será proteger este proyecto de amenazas internas y externas, y demostrar que la independencia no es solo un acto simbólico, sino el inicio de un renacimiento africano real y duradero. Para ello, será imprescindible mantener la transparencia en la gestión de los fondos, garantizar la participación ciudadana y desarrollar políticas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo. Solo así, la Ciudad Renacimiento podrá convertirse en un modelo replicable y no en un caso aislado. Pero, ¿qué obstáculos acechan a este experimento en su avance? Las amenazas no tardan en aparecer, tanto desde dentro como desde fuera de las fronteras. El ejemplo de Burkina Faso podría molestar a intereses poderosos, tanto locales como internacionales, que ven peligrar sus privilegios y fuentes de ganancias. El sabotaje, la presión diplomática y la desinformación son armas habituales en estos contextos, como lo demuestran los numerosos intentos de desestabilización sufridos por países que han osado desafiar el statu quo. Lo que ocurre en Ouagadougou repercute desde Mali hasta Ghana y mucho más allá. ¿Estamos ante el renacimiento de África o es solo un espejismo que puede desvanecerse en cualquier instante? La historia africana está llena de promesas rotas y experimentos fallidos, pero también de logros sorprendentes e inesperados. La Ciudad Renacimiento puede ser el inicio de una ola de cambios o una excepción que confirme la regla. Todo dependerá de la capacidad del país para resistir las presiones y perseverar en su camino. Ahora mismo, gobiernos y ciudadanos en Mali, Níger y Senegal observan con asombro lo que sucede en Burkina Faso. Por primera vez, la conversación pública gira en torno a una pregunta audaz. ¿Y si nosotros también pudiéramos construir sin pedir permiso, sin esperar ayuda externa, usando solo lo que tenemos? Esta inquietud recuerda a los movimientos de independencia de mediados del siglo XX, cuando la descolonización se propagó como un reguero de pólvora por todo el continente africano. La inquietud trasciende el continente. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y potencias extranjeras, de Francia a gigantes multinacionales, reaccionan con nerviosismo. Temen que la experiencia burkinesa marque el comienzo de una era en la que su influencia se desvanezca rápidamente. La historia reciente está llena de ejemplos de países que, al intentar romper con la dependencia, sufrieron represalias económicas, bloqueos comerciales o campañas de descrédito internacional. Sin embargo, pese al aislamiento occidental, Burkina Faso mantiene el crecimiento y controla la inflación. Analistas independientes confirman, la economía resiste, sin recurrir a préstamos,
gracias a políticas de autosuficiencia y a invertir en su propia gente. En comparación, países que han seguido dependiendo de la ayuda externa a menudo han experimentado ciclos de endeudamiento y crisis recurrentes, como ha ocurrido en Grecia tras la crisis financiera de 2009. En las redes sociales de África Occidental, la efervescencia es evidente. Artistas, intelectuales y, sobre todo, jóvenes, celebran la ciudad Renacimiento como símbolo de orgullo y posibilidad. Se comparten canciones, grafitis y versos que convierten el proyecto en un faro cultural para todo el continente. En Dakar, Lagos y Abiyán, se organizan debates públicos y festivales culturales inspirados en la experiencia burkinesa, generando un efecto contagio que podría acelerar el cambio en otras regiones. Pero los desafíos reales persisten. La pobreza sigue siendo un monstruo cotidiano. Las tasas de alfabetización siguen bajas y la mortalidad materna y la malnutrición son heridas abiertas en la sociedad burkinesa. Además, la inseguridad y las amenazas armadas en las regiones fronterizas no se resuelven solo con viviendas nuevas o discursos inspiradores. Combatir estos problemas requerirá una estrategia integral que combine desarrollo económico, inversión en educación y salud, y políticas de seguridad adaptadas a la realidad local. La seguridad y la esperanza deben construirse al mismo tiempo. No basta con soldados o patrullas. La dignidad se fortalece cuando hay oportunidades, educación y futuro para cada familia. Un ejemplo. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, el país apostó por el acceso universal a la educación y la salud, logrando reducir drásticamente la pobreza y la violencia en apenas 2 décadas. El mayor riesgo ahora es desviarse del rumbo. La presión internacional podría intensificarse, buscando doblegar la voluntad burkinesa. Y siempre existe la tentación de volver a la dependencia si surgen dificultades o si las élites se dejan seducir por promesas externas. Para evitarlo, será fundamental fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la transparencia y fomentar una cultura política basada en la rendición de cuentas. Si Burkina Faso logra sostener su modelo, el efecto puede ser contagioso. Otros países podrían atreverse a romper siglos de sumisión. Pero si fracasa, la vieja narrativa dominará y la oportunidad de cambiar la historia podría perderse por otra generación más. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de pueblos que, ante el fracaso de sus experimentos emancipadores, volvieron a caer en la dependencia y el conformismo. No permitamos que eso ocurra nuevamente. La ciudad Renacimiento es algo más que ladrillos y cemento. Manifiesta la voluntad de un pueblo de decidir su destino. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta ola de transformación antes de encontrar sus propios límites? La respuesta dependerá de la capacidad de la sociedad burkinesa para mantenerse unida, aprender de los errores y adaptar su modelo a las cambiantes circunstancias del entorno global. No basta con admirar a distancia el ejemplo de Ciudad Renacimiento. La pregunta esencial es, ¿qué puedes aprender, exigir o construir en tu propia comunidad? Un cambio real comienza con la reflexión y la acción local. Así como los burkineses decidieron no esperar más, cualquier comunidad puede dar pasos concretos hacia la autosuficiencia y la dignidad. La historia reciente de Burkina Faso demuestra que el desarrollo genuino jamás es fruto del azar. Exige visión clara, disciplina férrea y, ante todo, control soberano sobre los recursos propios. Esta ciudad no es solo la suma de 50.000 viviendas, es la prueba viva de que un país, aunque sea tildado de pobre y pequeño, puede escribir su destino sin pedir permiso ni ayuda a nadie. La experiencia de Burkina Faso puede inspirar a comunidades rurales en América Latina, a barrios marginados en Asia o a pueblos indígenas en Oceanía, que luchan por el control de sus recursos y la preservación de su cultura. El mensaje trasciende cualquier frontera. La autosuficiencia es posible cuando empleo, capacitación y consumo local ocupan el centro de las decisiones públicas. Burkina Faso apostó por materiales nacionales, gente propia y una economía pensada para beneficiar primero a su población.
¿Por qué esperar décadas repitiendo errores ajenos, si ya existen caminos alternativos? Ejemplos históricos como el cooperativismo en Mondragón, España, muestran que la organización local puede transformar comunidades enteras y crear riqueza sostenible. La experiencia enseña que no hay que resignarse a los ciclos de deuda y dependencia. Es posible saltar etapas si se aprende y adapta lo que la historia ya mostró con dolor. La dignidad no es caridad. Es el derecho irrenunciable de cada pueblo a decidir su futuro y construir con autonomía, lejos de la limosna disfrazada de ayuda. La clave está en la educación, la organización comunitaria y la construcción de redes de solidaridad que permitan enfrentar los desafíos de manera colectiva. Sin embargo, la lección más incómoda y poderosa es que ningún modelo se cuida solo. Para que el ejemplo de Ciudad Renacimiento no se deteriore ni caiga en manos equivocadas, la vigilancia ciudadana es esencial. Son los ciudadanos quienes deben exigir transparencia, participación y resultados reales, sin conformarse con promesas ni símbolos vacíos. La historia de la democracia suiza, basada en la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, demuestra que la vigilancia ciudadana es el mejor antídoto contra la corrupción y el estancamiento. La solidaridad tampoco reconoce fronteras. Compartir historias como esta puede acelerar el cambio en otras regiones, inspirar a líderes y a la gente común, y recordar que los muros de la dependencia no son eternos. Cuando la esperanza es colectiva y vigilante, se convierte en fuerza de transformación. Las redes de emigrantes burkineses en Europa y América han jugado un papel clave en la difusión de este ejemplo, organizando campañas de apoyo y enviando recursos para fortalecer el proyecto. Pero existe un riesgo silencioso: que la lección de Burkina Faso se diluya en el escepticismo o la desinformación, que se minimice como rareza o se tergiverse para justificar la inacción. Si la asimilamos y actuamos, incluso desde pequeños gestos en nuestras comunidades, el destino de millones puede cambiar para siempre. No permitamos que la indiferencia o la resignación apaguen la chispa de la esperanza. No basta con mirar desde lejos. Es tiempo de preguntarnos: ¿qué pasos podemos dar, aquí y ahora, para acercarnos a una verdadera independencia y dignidad colectiva? La respuesta está en la acción cotidiana. Apoyar iniciativas locales, exigir transparencia en el uso de los recursos públicos, promover la educación y la participación ciudadana, y construir redes de solidaridad que trasciendan las fronteras. La historia de Burkina Faso es solo el inicio. Para entender su alcance, hay que mirar más allá de las cifras y descubrir el pulso de quienes construyen su futuro día a día. Cada ladrillo colocado en la Ciudad Renacimiento lleva la huella de una mano, la esperanza de una familia y el sueño de un pueblo entero. Así, la transformación deja de ser una abstracción y se convierte en una realidad palpable, que puede ser replicada en cualquier rincón del planeta. El primer paso ya está dado. Ahora, la decisión es tuya. ¿Te quedarás mirando o te atreverás a ser parte de la transformación? El ejemplo de Burkina Faso nos invita a dejar de ser espectadores pasivos y a convertirnos en protagonistas activos de nuestra propia historia. Burkina Faso no esperó permiso de nadie. Con sus propias manos y recursos, levantaron 100.000 paredes, 50.000 techos y una ciudad entera. Allí donde tantos auguraban solo sumisión o caridad, nació una declaración de soberanía y dignidad africana. Este logro recuerda a otros hitos históricos, como la reconstrucción de Varsovia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los ciudadanos polacos reconstruyeron su ciudad piedra a piedra, demostrando que la voluntad colectiva puede superar cualquier adversidad. No se trata solo de viviendas. Es el primer golpe real al ciclo de dependencia que ha dictado el destino de millones durante generaciones. Hoy, la oportunidad de romper esas cadenas está viva, pero podría extinguirse si no la protegemos, apoyamos y multiplicamos. Burkina Faso puede ser el principio de una era o un caso aislado que el mundo olvida demasiado pronto. Dependerá de nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y actuar en consecuencia.
No basta con admirar desde lejos. Reflexiona. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para nuestras propias comunidades? ¿Seguiremos esperando soluciones externas o construiremos, aquí y ahora, nuestro propio camino con nuestras propias ideas y materiales? La revolución comienza cuando dejamos de pedir permiso y tomamos las riendas de nuestro destino. La experiencia de Burkina Faso demuestra que el cambio es posible, pero solo si nos atrevemos a imaginarlo y a trabajar juntos para hacerlo realidad. Te invito a compartir esta historia, a difundir este mensaje y a debatir lo que significa la verdadera independencia. Porque un continente, una nación, incluso una familia, solo cambia si sus miembros se comprometen con ese cambio. La transformación real empieza en la mente, se fortalece con la acción y se consolida con la perseverancia colectiva. Todo empieza en la mente. Si hoy Burkina Faso puede, mañana pueden muchos más. Pero solo si la inspiración se transforma en acción colectiva. Hoy, la elección es tuya. ¿Serás espectador o parte viva de la transformación?